Muy buenas, querida profesora. El día de hoy le vengo a hablar sobre el último texto, que es Revisión de la literatura de clima organizacional y estado del arte. El concepto de clima organizacional es muy importante porque numerosas investigaciones sobre el tema reconocen la importancia de su estudio para mejorar la productividad de las empresas. Entre tantas definiciones de diferentes autores que leí en el texto, destacó una investigación en un departamento de salud pública en el que incluyeron a 30 trabajadores con título universitario, en donde Lidwin y Swinger en 1960 determinaron por medio de unas entrevistas personales y cuestionarios estructurados que el clima de la oficina era de frustración. Las presiones eran muy grandes, pero no solo como por estar hacia las reglas pues impuestas por la empresa, sino que también por las responsabilidades, y se sentía el clima muy frío y hostil. Y obviamente también quiero destacar la primera investigación sobre esto, en donde se encuentran los trabajos realizados por Elton Mayo entre 1927 y 1939 en la Western Electric. Esta investigación ejecutada en dicha fábrica muestra la trascendencia de las relaciones humanas y otros factores de percepción formal en el clima laboral. Por esto fue como el primer grande aporte al constructo aquí mencionado. Luego de diferentes tipos de autores, desde los diferentes tipos de autores, los ejemplos más claros sobre los tipos del clima laboral son, por ejemplo, Bennis en 1973, que aporta sobre la teoría de la importancia que tiene el clima laboral, el clima organizacional, para mejorar las organizaciones. Beckhart en 1972 sobre que el clima lo debe de hacer los altos estamentos de la organización, y Likert, que deja una teoría enfocada al diagnóstico organizacional visualizando 4 tipos de clima. Ya por último, se habla sobre los métodos para medir el clima laboral. Teniendo en cuenta que ya mencioné unos cuantos autores, quiero empezar con el último que mencioné, que fue Likert, que por ejemplo dice que se puede medir con los métodos de mando, fuerzas motivacionales, procesos de comunicación, procesos de influencia, procesos de toma de decisiones, etc. También Lewin dice que con la atmósfera social, con la conformidad, la responsabilidad, normas de excelencia, recompensas, claridad organizacional y apoyo. Y ya por último, Patterson me parece que lo complementa súper bien y con algo muy completo. Por ejemplo, unas de las que menciona son, por ejemplo, el bienestar de los empleados, la participación, la comunicación, el énfasis en el entrenamiento, la integración, apoyo a la supervisión, etc. Con esto quiero concluir que, por ejemplo, este texto es muy diferente al otro en donde tenemos que hacer el cuadro comparativo, porque por ejemplo en ese se centraba era más que todo como en decir las diferencias y las similitudes entre este constructo que es el clima organizacional y la cultura organizacional, y aquí se centra ya solo en el clima organizacional, se centra más que todo en los diferentes tipos de autores que hablan de ello, realmente lo importante que es esto, porque realmente esto es de las cosas más importantes que hay en lo organizacional, en la salud ocupacional, y por ejemplo también no solo es que esté ahí ya y se presente ya, no, también el cómo medirlo, los métodos y ese tipo de cosas. Muchísimas gracias por escucharme, hasta luego.